Bien, continuando con el análisis de CA del transistor, un amplificador BJT en emisor común, lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es analizar al transistor, más bien analizar configuración de amplificador mediante el uso o el estudio de los modelos de corriente alterna. Decíamos anteriormente que nos vamos a basar en dos modelos. Uno de los modelos es el modelo H y otro es el modelo R. En la figura que estamos mostrando ahí en la parte inferior, estamos observando el modelo H, en donde el modelo H se compone precisamente de una resistencia interna a la cual llamamos IHIE, que para sacar la resistencia interna, la resistencia interna del emisor, de entrada al emisor, pues bueno, solamente basta con conocer la beta y la H, la resistencia interna a la base. ¿Y cómo sacamos la H y B? Pues bueno, es precisamente, si la H y B se relaciona directamente con el parámetro de R subíndice E, que es la resistencia de la resistencia RE, que habíamos observado en el modelo anterior, en el modelo R, y es simplemente la ecuación de 25 milivolts dividido entre la corriente de colector Q. Entonces, este es nuestro primer acercamiento al modelo H y al modelo R, y en su resistencia y su característica de resistencia de entrada. Entonces, vean ustedes que el modelo H lo podemos dibujar precisamente como, pues sí, una H, en donde este lado del transistor estamos dibujando lo que es la base, el colector, y por este lado el emisor. Observen ustedes que en el lado de la base vamos a obtener la resistencia RB, que es la resistencia de Thevenin, y la resistencia HIE. Por el lado del emisor, pues bueno, tenemos que viene colocado la resistencia de emisor. Y en el lado de colector, pues bueno, tenemos la fuente de corriente controlada por una corriente, y esa corriente es la corriente de base multiplicada por la beta. Y además tenemos las resistencias RC y una RL. Obviamente, si no tenemos una resistencia de carga, pues bueno, la vamos a descartar y simplemente va a quedar la RC. ¿Ok? Entonces, si el voltaje de entrada está en la base, referenciada a la base y a tierra, el voltaje de salida va a estar entonces medida a través de el voltaje en la parte del colector hacia tierra. Entonces, cuando nosotros necesitemos este modelo para analizar el circuito bajo los parámetros o análisis de CA del transistor, pues bueno, entonces así lo vamos a dibujar. Para continuar analizando el transistor en esta configuración, va a ser necesario separar en dos partes o en dos mallas al transistor obtenido del modelo H. Lo que vamos a separar es la malla de entrada, porque aquí vamos a obtener la resistencia de entrada y vamos a obtener también la resistencia de salida precisamente en la malla de salida.
Para poderlo separar, lo que hacemos es precisamente multiplicar por beta la resistencia de entrada del modelo H, o sea, esta resistencia la vamos a multiplicar por beta, y cuando hagamos esa multiplicación por beta, entonces vamos a estar subiendo esa resistencia al lado de la base y nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar la resistencia beta multiplicada por RE en serie con la resistencia de entrada al emisor, que es la HIE, en paralelo con RB. Ajá. De igual manera, la salida, pues bueno, se refleja la RE en el emisor, se refleja también la RC y la RL. Vean entonces que la resistencia de entrada, o sea, la resistencia que nosotros estaríamos observando en el transistor, la resistencia de entrada, se debe precisamente a la resistencia que nosotros estaríamos observando si estuviéramos colocados así. O sea, en pocas palabras, es la resistencia que involucra el circuito en la malla de entrada desde el paralelo del RB con la suma en serie de HIE y beta RE. Al final nos quedaría un circuito similar a este en la malla de entrada, entonces sería RB en paralelo con la HIE más beta RE, y esa sería la impedancia, y eso sería igual a la impedancia de entrada o la resistencia de entrada de ese circuito. Ajá. Se observa lo siguiente, entonces el paralelo de esa en la malla de entrada, la resistencia de entrada, pues observa que la resistencia de entrada o la impedancia de entrada es esto de ahí, esa ecuación. Y y tomando en cuenta una consideración, bueno, si la HIE es la beta multiplicada por la HIB, se sustituye, y entonces pues bueno, la resistencia de entrada queda un poquito más simplificada y nos queda así. Sin embargo, si nosotros observamos que la RB es muy pequeña comparada con el producto de la beta y la RE, pues bueno, la ecuación de resistencia se puede reducir a esta ecuación, simplemente a RB. Así es. La resistencia de salida, ¿cómo la vamos a obtener? Pues bueno, simplemente la resistencia de salida o es RC, y la resistencia de todo el sistema, pues bueno, es el paralelo de RC con la resistencia de carga. Es simplemente, si te preguntan entonces en un examen, dame la resistencia de salida del amplificador, nos estamos refiriendo que es simplemente esta resistencia RC. Pero si nos piden la resistencia de salida de todo el amplificador, pues bueno, estamos considerando el paralelo de RC con RL. ¿Ok? Ahora, inmediatamente después de que nosotros ya obtenemos los parámetros de salida y los parámetros de entrada del transistor, ahora nada más faltaría conocer qué tanto, el otro parámetro importante, qué tanto amplifica la señal, la señal de entrada con respecto de la salida, ¿no? O sea, una ganancia
nos hace falta conocer la ganancia de voltaje del amplificador. Para esto vamos a requerir la otra técnica que se llama divisor de corriente, que es muy parecida al divisor de voltaje, pero ahora en vez de dividir voltaje, vamos a dividir corriente. A su vez, la fórmula general para cualquier ganancia de voltaje en cualquier circuito amplificador, pues bueno, va a estar dado en función de un cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Si a ese circuito al anterior a esto lo modificamos, vamos a observar un divisor de corriente, y el divisor de corriente nos va a ofrecer que dos ecuaciones. Una de ellas es saber qué pasa con la corriente de la carga y qué pasa con la corriente de base. Entonces, al hacer las consideraciones, hacer las conversiones, vamos a obtener que la ganancia de voltaje de ese amplificador, pues bueno, es simplemente esa ecuación, la que está marcada en color rojo. Al hacer el análisis de este amplificador, si nosotros obtenemos que la HIV es lo suficientemente pequeña comparada con la resistencia de entrada o la resistencia de emisor, o sea, más chica que esta, pues entonces se puede simplificar aún más y nos va a quedar reducida aún más la ecuación, va a ser más simple y vamos a observar que simplemente la ganancia de voltaje en ese amplificador, en emisor común, va a ser el producto de RL, más bien el cociente del paralelo de RL y RC dividido entre RE y negativo. La característica adicional que no se comentó es que en este tipo de amplificadores ese signo menos de ahí se debe precisamente a que este amplificador tiene una propiedad, tiene la propiedad de invertir la señal. La señal va a ser desplazada a 180 grados respecto del origen. Entonces por eso se le agrega un menos, un signo negativo. Para poder obtener ahora la ganancia de corriente en el circuito emisor común, pues bueno, la ganancia de corriente en el emisor común va a estar dado entonces, va a ser el producto de RB por RC partido por RB por beta más HIB más la resistencia de emisor por la suma de RE y RL. Si se cumplen alguna de estas condiciones, esta es una condición y esta sería la otra, entonces la ecuación va a quedar reducida a esa expresión. ¿Ok? Ahora bien, para obtener la ganancia en potencia de ese amplificador, simplemente hay que multiplicar la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente. Y así es como vamos a obtener la ganancia en potencia de ese amplificador en base a transistores. Ahora bien, ya estudiamos lo que es el amplificador BJT en colector en emisor común. El otro circuito básico sería utilizar la configuración de colector común o bien conocida como emisor seguidor.
Las características principales de esta configuración son las siguientes. Una de ellas es la inyección del voltaje de entrada va a ser igualmente por la base y la salida va a ser ahora por el emisor. Recordemos que en el amplificador BJT en emisor común, la salida de voltaje estaba por el lado del colector. Aquí ahora en este circuito la salida está por el lado del emisor. La señal de salida ahora va a estar en fase con la señal de entrada. Ya pasa lo contrario que el emisor común, mientras que en la señal de salida aquí está en fase, en el emisor común no estaba en fase, por lo cual teníamos presente una ganancia negativa, tenemos un signo menos por ahí y eso indicaba un desfasamiento de 180 grados. Lo curioso de esto es que la ganancia de voltaje, repito, la ganancia de voltaje en este circuito es unitaria. La resistencia que nosotros obtengamos a la entrada cuando hagamos análisis de este amplificador va a ser enorme. A su vez, la ganancia de corriente es alta, por lo cual este tipo de circuitos se utiliza en complemento con el amplificador BJT emisor común. Es decir, si yo tengo una señal de entrada súper chiquita, por ejemplo así chiquitita, y le quiero dar ganancia en potencia, lo que necesito es colocar entonces un amplificador en emisor común y colocarlo en serie con un amplificador en colector común, colector común. ¿Para qué? Para que esta señal tenga tanto una ganancia de voltaje grande como una ganancia de corriente, no se ve, una ganancia en potencia grande igual si y solo si la ganancia en corriente es grande. Entonces para eso ocupamos este tipo de circuitos para darle potencia a las señales que nosotros estemos inyectando. El circuito amplificador BJT en colector común es el siguiente. Decíamos que la entrada se inyecta por la base y ahora la salida va a estar en este punto, en el emisor. Observemos también que existen capacitores de puenteo o de acoplamiento, que es el C1, y el puenteo sería en C2. Y tenemos ahora las resistencias que se encargan de polarizar el circuito, que sería R2 y R1, las resistencias de emisor, y por ahí tenemos una resistencia de carga. Entonces vuelve a hacer lo mismo para analizar así como comenzamos el análisis de CA y de CD en el emisor común, se hace exactamente lo mismo en el colector común. De tal manera que nosotros nos saltamos ya el análisis de CD y nos pasamos al análisis de CA. Si nosotros quisiéramos graficar la recta de carga de CD, entonces necesitamos por fuerza mayor la resistencia total de CD y esa va a ser igual a RE. Simplemente la resistencia entonces de CA va a ser entonces el paralelo de RE con RL. Si no existiera la RL o la resistencia de carga, simplemente sería RE. Ahora, ¿cómo encontramos la corriente de colector en el cruce del eje Y?
pues simplemente sustraerle el voltaje de colector emisor a VCC y dividirlo entre la resistencia de CD para la línea de carga de CD. Si nosotros quisiéramos la máxima excursión simétrica o el máximo swing simétrico en la línea de carga, entonces debemos de considerar esta ecuación, colocar la corriente de colector en el punto Q utilizando esta ecuación y el voltaje de colector emisor en el punto Q, debemos de utilizar entonces esa ecuación, de tal manera que nosotros obtengamos la máxima excursión de salida con la máxima amplitud, y esa va a ser su ecuación. Para determinar la resistencia de entrada y de salida en el colector común, pues bueno, volvemos a dibujar el circuito, solo con la diferencia de que ahora estamos presentando que ese circuito tiene una resistencia en la fuente. La resistencia de la fuente es característica, algunos la tienen, es muy pequeñita, pero pues también se modela. Entonces, al hacer el análisis de corriente alterna, se pasa a este circuito. Observamos que los capacitores pues se quedan en cortocircuitos y se obtiene algo similar a esto que está aquí del lado derecho. Ahora bien, para poder, así como está ese circuito en el modelo de SEA, pues así a simple vista no se puede obtener la resistencia de entrada ni la de salida. Para poderlo dividir se requiere de utilizar este modelo, ese circuito, y pasarlo al modelo de entrada al análisis de un circuito en base común, de tal manera que haciendo todas esas consideraciones para no meternos mucho en rollos, la resistencia de entrada del colector común simplemente se salen dos ecuaciones, la forma larga y la forma más fácil, la forma corta. Y si yo quisiera entonces calcular la resistencia de entrada, pues entonces va a ser toda esta ecuación de aquí. Si nosotros consideramos que la resistencia de base es mucho menor, observamos que es mucho menor, la resistencia de polarización es mucho menor que el producto del paralelo de RI y la resistencia de carga por beta es mucho menor, entonces la resistencia de entrada pues bueno va a ser igual a la resistencia de polarización. Y esa es la ecuación en forma corta. Para la obtención de la resistencia de salida, entonces se ve que es simplemente el paralelo de la resistencia del emisor en paralelo por la HIV más el paralelo de la resistencia de la fuente con RB, la de polarización y beta. Si no existiera una resistencia de fuente, entonces es RB partido por beta y simple y llanamente así, siguiendo esa misma ecuación. Decíamos que para obtener la ganancia de voltaje, pues bueno, la ganancia de voltaje sin tanto rollo va a ser igual entonces aproximadamente igual a 1. La ganancia de corriente entonces ahora va a ser igual entonces a toda esta ecuación de aquí. De nueva cuenta, si consideramos algunas condiciones importantes sobre HIV y la resistencia de polarización, entonces vamos a encontrar que simplemente la ganancia de corriente va a estar en parámetros de la resistencia de polarización y la resistencia de carga que tengamos al final de esta etapa.
Entonces decíamos, si tú quieres darle potencia a tu señal, pues bueno, solamente basta con que tú configures en cascada o en tándem, así se le llama, bloques de emisor colector de este tipo de transistores y emisor seguidor para proporcionarle potencia a tu señal de entrada. Solo que se deben hacer algunas consideraciones también adicionales. Sabemos que conectar un amplificador en cascada puede llevarte a ciertos problemas en donde vas a tener que tomar decisiones, por ejemplo, si poner o no un capacitor de acoplamiento o un capacitor de puenteo entre etapas para así aumentar o reducir tu ganancia. Entonces, en esa imagen que estamos viendo ahí, estamos colocando en tándem o en serie ciertos bloques amplificadores. Ahí tenemos tenemos ahí la imagen en donde podemos observar que se han colocado 4 etapas en serie de amplificadores de voltaje. Entonces eso es precisamente colocar un amplificador en tándem. El propósito entonces va a ser amplificar voltaje y amplificar corriente, dependiendo de lo que el usuario quiera, ¿no? Sabemos que hay varias formas de colocar, bueno, algunas formas de colocar amplificadores en cascada. Una de ellas es amplificador de utilizar, para eso ocupamos capacitores de acoplamiento, que son C1, C3 y C5, y capacitores de puenteo, que son C2 y C4. C2 y C4 van a tener el propósito de incrementar o reducir la ganancia. Y C1, C3 y C5, que son los capacitores de acoplamiento, se colocan para separar el punto Q del punto de polarización, o sea, más bien separar que los niveles de CD de polarización de cada bloque de transistores no se mezcle con las diferentes etapas de los otros amplificadores a base de transistores. Por ahí tenemos un ejemplo. Se los dejo de tarea que ustedes analicen el circuito amplificador y determinen las ganancias y todos los parámetros importantes de análisis de CA y de CD del circuito amplificador. Solamente observen que igual, así como empezamos con los demás circuitos, se hace análisis de CD y se hace análisis de CA. El objetivo es el análisis de CA, su objetivo va a ser determinar la línea de carga y el máximo swing simétrico para que se aproveche la máxima amplitud, la máxima escala de la señal. Vean que igualmente en el análisis de CA se han eliminado las fuentes de CD y se han eliminado los capacitores de CA y de CD, se han reemplazado por cortocircuitos y así es como va quedando el modelo del transistor en un circuito en tándem, ¿no? De amplificadores. Vean que aquí se aprovecha como es la misma configuración y lleva el mismo tipo de resistencias. Obtener la resistencia de entrada a la base de la etapa 1 es exactamente igual que la resistencia de entrada al emisor del parámetro HIE. Entonces va a ser igual a la HIE de la segunda etapa en el modelo H.
Entonces es exactamente lo mismo. Si quisiéramos redibujar utilizando el modelo híbrido del circuito amplificador, pues bueno, ese sería así. Se puede separar en dos partes. Vean que aquí la base de la etapa 1 es esa de ahí. Esta es el colector y esta es el emisor que va directamente a tierra del transistor número 1. Este es transistor 1. Al eliminarse el capacitor de puenteo o de acoplamiento, quedan en paralelo la resistencia de polarización de la etapa del segundo transistor y la resistencia de salida del primer amplificador. Se tienen que reducir para obtenerse entonces una resistencia equivalente.